Hola, buenas tardes. Estamos ya a 3 de enero del 2026. Gracias a Dios. Hablemos de la distinción en el liderazgo. ¿Tendrá Dios distinción en el liderazgo? Por supuesto que sí. Hay distinción en el liderazgo. Eso lo vemos en la estructura que tenía Jesús. Recuerda, teníamos al Padre Celestial, teníamos a Jesús y después teníamos a los discípulos. Y dentro de los discípulos había una estructura informal. Estaba la estructura de Juan y Santiago y la estructura de Andrés y Pedro. Pero eso no es nada nuevo. La Biblia nos dice que la gloria de la luna es distinta a la gloria del sol. Y la gloria de la luna y del sol es distinta a la gloria de las estrellas. Y dentro de las estrellas, las glorias son distintas. Entonces eso quiere decir que efectivamente Dios entiende en su sabiduría infinita que existe una distinción entre el liderazgo. Ahora bueno, usted ve en la estructura mundial de nuestro universo, de nuestra Tierra, existe una estructura. Por ejemplo, lo podemos ver en la ONU. Dentro de la ONU hay países, un pequeño grupo de países desarrollados o muy avanzados en su desarrollo que terminan gobernando el mundo. Entonces, ¿eso será injusticia? De ninguna manera. De ninguna manera. Ya vamos a explicar la razón de eso. Eso es lo que llamamos las naciones que tienen poder de veto, poder de influir en decisiones, aún en contra de la mayoría absoluta o relativa de todos los que componen los países. Hablando de la ONU. Pero bueno, ahí hay varias estructuras, está la OTAN, está la Unión Europea, acá hay varias organizaciones que se han constituido a lo largo de la historia. Entonces, bueno, eso no es nada nuevo. ¿Será eso injusticia? Pregunto, que un pequeño grupo de naciones gobierne prácticamente sobre el resto de las naciones. De ninguna manera. Eso tiene su razón. ¿Cuál es la razón bíblica? La razón bíblica la vemos en Apocalipsis. Apocalipsis nos dice que van a entrar en el gran juicio, el gran trono de Dios, gran trono blanco, van a entrar directamente 144,000 de las tribus de Israel, lo que llamamos los sellados. ¿Por qué? Porque son los hijos biológicos de Dios. Es el linaje real, no adulterado. Eso representan los hijos biológicos de Dios. Ellos no van a pasar por el tribunal, van directo. Es como una visa. Directo. Van directo. Que si eres un gentil necesita. Bueno, ya habrá que... Ya eso lo decide Dios. En teoría aquí estamos explicando lo relativo al concepto del liderazgo o el propósito que tiene cada uno. Pero bueno, ustedes vieron Jacob cuando fue a nombrar, a profetizar sobre sus hijos, a cada uno de las tribus de Israel le anticipó el futuro. Entonces sí, son 144,000. Pero de esos 144,000 de las tribus de Israel, se entenderá que entrarán los biológicos, espiritualmente hablando. Entonces sí, ¿cuál era el propósito de esos 144,000? El liderazgo del Evangelio. Salvar a la humanidad. Ellos representan a ese pequeño grupo de naciones desarrolladas que han liderado el mundo, que han hecho lo posible para llegar al día de hoy, del 2026, con la tecnología
las comodidades que tenemos todos nosotros. Al sol de hoy, en todos los avances tecnológicos, llámese medicina, educación, confort, de vivienda, de calidad de vida, entretenimiento, todos los campos del ser humano. Entonces, si la mayoría se impusiera sobre esas naciones, el retraso de la humanidad sería tremendo. Entonces, efectivamente, el liderazgo empieza en una estructura que solamente el Padre la da. Solamente el Padre la da. Quiero que se entienda que el liderazgo no es para la mayoría, sino para los que son llamados para ese propósito. No es gusto ni capricho. Dios decide y Él sabe por qué lo hace. Repito, Dios decide y Dios sabe por qué lo hace. Vamos a dar un último ejemplo. Pensemos en una sociedad de accionaria, de una empresa. Ahí, sobre todo las compañías que cotizan en las bolsas de valores, en el mundo bursátil, los fundadores de esas compañías, aun cuando ponen en circulación acciones para la venta, ellos se quedan con el poder administrativo para influenciar dentro de su compañía, porque nadie mejor que ellos sabe cómo se maneja ese negocio y cuál es el horizonte, la visión en que han hecho prosperar y crecer su compañía. Entonces usted puede ver un fundador que tiene pocas acciones, pero son los que toman las decisiones administrativas, gerenciales y todo lo referente al poder para decidir dentro de la organización. Así vendan todas las demás acciones. Entonces, bueno, no solamente lo vemos en las empresas privadas, como esta que estamos hablando, también la vemos en empresas públicas del Estado. Usted puede ver en países donde empresas públicas entregan concesiones a empresas privadas, pero el Estado se queda con un pequeño número de acciones con el poder de veto, porque esa compañía, ese negocio representa unos recursos estratégicos del Estado o el país en cuestión. Entonces, el gobierno o la república se queda con el derecho de decidir o incidir directamente o indirectamente sobre ese negocio, que se concede una concesión para la explotación en la mayoría de los casos mineras, petroleras, gasíferas, electricidad, entre otras. Entonces, bueno, vamos a dejar acá. Espero que haya servido bastante conciso el mensaje. Entonces, bueno, se le desea un feliz día. Bendiciones. Bye, 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 bye.